Comienzo a esta reunión. ¿Se oye bien todo? ¿Le podéis dar volumen? Pero a ver, ¿no se escucha o qué? ¿Ahora se oye un poquito mejor? Tienes un poquito de eco. ¿Y ahora se oye mejor? ¿O no se oye? No se oye. Vale, entonces es con mi móvil. Vamos a ver cómo lo hacemos para que no haya eco. Quizás. Sí. ¿Se me oye ahora bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues lo vamos a hacer así. He bajado el volumen al ordenador de la sala, del aula, porque es el que está conectado al proyector, y vamos desde mi portátil a escuchar el sonido, la imagen a través del móvil. Estamos haciendo aquí un Frankenstein, pero bueno, es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Se me oye muy bajito, dice Pablo César. Ahora de lujo, vale, fenomenal. Pues si me escucháis bien, que es de lo que se trata. Voy a compartir pantalla para que nos podamos... Bueno, estáis viendo mi pantalla ya, ¿vale? Así que voy a compartir la pantalla que quiero que veáis. Bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la creación de empresa, con el autoempleo. Es una de las acciones que tenemos de formación y espero que os sea de utilidad para todos y espero que aprendamos todos hoy algo. Si queréis, apuntaros las preguntas que tengáis a lo largo de la presentación, más que nada porque como no vamos a poder interrumpirla, luego sí que haríamos un turno de preguntas, ¿vale? Y de esta manera pues vamos avanzando. Bueno, pues empezamos la ruta de emprendimiento, para ser un emprendedor, ¿vale? ¿Qué os puedo enseñar o qué puedo deciros yo? Pues que tengo experiencia en temas de emprendimiento, que he tutorizado en viveros de empresa a unas cuantas empresas ya, que yo mismo he trabajado para multinacionales, para empresas pequeñas, que en mi familia teníamos empresas y que yo tengo alguna empresa todavía. Por lo tanto, tengo experiencia en el tema y bueno, y espero poder aportar algo, ¿de acuerdo? ¿Con quién hablo? Carmel. Hola. Cuéntame. Vale. ¿Quién ha dicho que pare? Hola. Buenos días. Entonces no puedo proyectar nada. Ahora mismo te estoy hablando desde el móvil, pero claro, no puedo tener, bueno, aparte que no tenemos aire acondicionado, no pueden ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque claro, es que cada vez que se vaya la luz no podemos andar parando. Lo estamos grabando en vídeo. Es decir, que en un momento dado, si no es ahora, se va a poder proyectar porque os vamos a pasar el vídeo. ¿De acuerdo? Ya. Porque es que si no nos podemos quedar aquí hasta que las cosas funcionen, pues imagínate. Laura, ¿te parece bien que empecemos si no, o esperamos? Voy a ver si en otro aula. Voy a ver si en otro aula quizá, aunque Vale. se haya ido la luz del aire acondicionado, o sea, para el aire acondicionado, que se va en todos, a lo mejor les funciona el ordenador. Voy a ver. Vuelvo a comentar, Vale. si hay alguien que tiene algún problema técnico, Vale. como esto se va a quedar grabado en un vídeo, que lo vamos a pasar, lo podéis luego proyectar, ¿de acuerdo? Ok, Laura, ¿te parece bien que empecemos entonces? Laura no me dice nada, vale. Bueno, pues vamos a dar comienzo y ahora sí, vamos allá. Estábamos diciendo que vamos a hablar de la travesía de un emprendedor, ¿vale? Desde el principio, de lo que es montar una empresa. Y hay que tener claro que no todo el mundo sirve para emprender, ni a todo el mundo le gusta. Y por lo tanto, vamos a intentar hablar claro, ¿vale? Porque creo que es la mejor manera para todo el mundo. Y si alguien realmente se ve reflejado
en que, bueno, que lo suyo es el emprendimiento, es el montar su empresa, pues adelante. No pierda la esperanza y todo lo contrario. Yo una de mis mejores etapas en la vida ha sido cuando tuve mi empresa, porque yo me autogestionaba y yo tenía todo lo necesario para poder vivir bien, y fue debido a que tenía la empresa. Entonces, bueno, cada uno sabe lo que quiere en la vida y lo que tiene que buscar, ¿de acuerdo? Pero no todo el mundo sirve. Entonces, cada uno tiene que ver sus habilidades, sus conocimientos, sus ganas, porque las ganas es muy importante. Al principio tienes que meterle mucho esfuerzo a la creación de un negocio y no todo el mundo está dispuesto a perder esa calidad de vida para hacer que prospere. Pero una vez que lo consigues, pues también tienes sus cosas buenas, ¿vale? Y de hecho suele tener cosas muy buenas. Bueno, pues empezamos entonces. He preparado una presentación en lo que es la travesía de un emprendedor, la escalada, la ascensión, hasta que llegas arriba, ¿vale? Como sabéis, estamos dentro del programa de este curso formativo de transversales, y una de las partes importantes es esta parte de emprendimiento, ¿de acuerdo? Seguimos aquí en la Agencia para el Empleo y empezamos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio? ¿De aquí cuánta gente quiere poner en marcha un negocio? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no está mal. 6 de 13 está bien. Eso es un 50% casi. Con lo cual, bueno, hay interés en el tema. ¿Eres de esas personas que sueñan con tener tu propio negocio, ser tu propio jefe, el capitán de tu destino, incluso quizás el capitán de toda una industria? Porque esto nunca se sabe. Al final el esfuerzo también da sus frutos y puedes llegar a muchas cosas. Tenemos ejemplos, ¿eh? Tenemos al señor de Zara, que es una de las personas más ricas del mundo, y empezó vendiendo batas, fabricando batas y vendiéndolas, claro. Es difícil, sin duda. Es desafiante, absolutamente. ¿Debes ser millonario con una buena educación y un currículum extenso? Para nada. Para ser un emprendedor, lo que hace falta es tener ganas. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Todo el mundo puede llegar a hacerlo si quiere. ¿Cómo lo haces para que funcione? Pues con mucha planificación, importante. Casi todo en la vida requiere planificación, si quieres hacerlo bien. Si quieres hacerlo a salto de mata, lógicamente, pues lo puedes hacer a salto de mata, pero los resultados no suelen ser muy buenos. Existen vías ya comprobadas para crear tu negocio y no hay mejor momento que ahora para empezar a hacerlo. Si solo se queda en una idea, las ideas no llegan a ningún sitio si no empiezas a ponerte en marcha. Hay muchos sitios donde informarse. Tenemos hoy día San Google, ya saben, conocéis con San Google, y San Google nos informa en internet, en foros, en redes. Hay muchos tutoriales que se pueden revisar. Hay muchas administraciones públicas que luego veremos que también nos ayudan para guiarnos a través de esta travesía, ¿de acuerdo? Porque es un camino, es la travesía del emprendedor, donde escalas, asciendes e intentas hacer las cosas bien para no caerte y seguir para arriba. Vamos a ver cómo crear. Pongo aquí una microempresa en 6 pasos, porque nadie empieza montando una multinacional. Tengo algún amigo que sí que ha empezado montando multinacionales, pero porque viene de gente de mucha pasta. Pero no es lo normal. Lo normal es empezar por el principio, ¿vale? Empiezas por los primeros pasos, vas avanzando y poco a poco vamos consiguiendo logros. Como todo en la vida, hay que poner unos buenos cimientos para poder seguir avanzando. Estamos en el inicio de la travesía y aquí tenemos que definir lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues tengo una idea de negocio. Es básico, ¿no? O sea, ¿de qué voy a montar mi negocio?
Puede ser un producto que quisiste hacer o un servicio. O sea, piensa que todos los negocios se basan o en productos o en servicios. Y tienes que mirar que sean cosas que la gente necesite. Porque si quieres montar algo que la gente, o donde lo quieres montar, no lo necesita, pues tenemos un problema. Si quieres vender frigoríficos en el Polo Norte, tienes un problema. Puede ser que vendas alguno, pero seguramente no te dará para vivir mucho. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa necesidad. Entonces hay que buscar necesidades y buscar ideas sobre esas necesidades. Incluso puede ser algo que la gente no sabe que necesita. Puedes crear la necesidad también. ¿Por qué? Porque puede ser un objeto que todavía no, o un servicio que no se haya inventado. Fijaros, hoy en día tenemos empresas como Uber, donde ya existía un servicio de taxis y ahora de pronto hay una empresa que te está alquilando coches sin tener ni un solo coche, y es algo novedoso. O Netflix, donde pagas por un servicio simplemente una cuota. Hay miles de negocios hoy en día que hace unos años no existían, y de aquí a unos años van a existir un montón de negocios o de formas de negocio que todavía no se han inventado, porque serán necesidades que se irán creando. Puede ser útil, puede ser divertido hacer que personas brillantes y creativas se unan también para una sesión formal de tormenta de ideas. Esto lo hacen mucho las empresas. Te montan una tormenta de ideas de clientes, ¿vale?, para coger ideas, y empiezan a crear productos en base a necesidades de los clientes. Empieza con una pregunta sencilla: ¿qué deberíamos construir o qué deberíamos vender? ¿O qué servicio podemos ofrecer? El objetivo todavía no es crear un plan de negocios, es solo generar algunas ideas, y muchas de las ideas que se van a poner sobre la mesa serán inútiles, otras serán demasiado corrientes, pero puede ser que alguna sí que emerja con potencial para poder tomar una decisión, ¿de acuerdo?, de negocio. Hay que definir las metas. ¿Quieres tener independencia financiera y con el tiempo vender tu negocio a un mejor postor? Eso hoy existe mucho en lo que son, sobre todo las startups, que lo que hacen es crear ideas de negocio, ponerlas en marcha para luego venderlas a alguien más grande. Ejemplos de esto tenemos un montón, sobre todo en las empresas tecnológicas. Bueno, para los creadores de esas empresas, pues es una manera también de hacer negocio. Al final, los negocios son ingresos, son formas de tener ingresos, ¿vale? Y puedes tener negocios activos o negocios pasivos. Es decir, donde tú, por ejemplo, estás involucrado porque necesitas estar involucrado en el negocio. Por ejemplo, cuando montas una tienda y tienes que estar allí. O, por ejemplo, cuando haces inversiones en pisos, por ejemplo, para alquilar, ¿vale? Pues son formas de negocio diferentes. Unas te implican estar más tiempo involucrado y en otras puedes estar más libre. Tienes que tener claro qué es lo que quieres. ¿Quieres algo pequeño? ¿Quieres algo que sea sostenible? ¿Que te guste hacer? ¿Que te derive un ingreso estable? Todo esto es importante que lo sepamos de antemano y lo tengamos claro. Con lo cual, fijaros que hemos dicho al principio que había que planificar. Pues continuamente todas estas cosas las tenemos que empezar a poner blanco sobre negro, ¿vale? Crea un nombre de trabajo, es decir, puedes hacerlo incluso antes de tener la idea del negocio. Si el nombre es bueno, también puedes definir tu idea comercial y eso puede ayudarte. Pensar que cuando uno monta un negocio es una de las primeras cosas que tienes que hacer, porque para crear la empresa necesitas darle un nombre comercial y tienes que pasarlo por un registro, que ese registro te va a decir si ese nombre ya está cogido o no. Entonces, pensar el nombre que le vais a poner y diferenciar también. Puedes tener un nombre por razón social legal y puedes tener por otro lado un nombre comercial que no necesariamente tiene por qué ser el mismo, ¿vale? ¿Entendemos el tema? Sí. Vale. Pero siempre, cuando hablemos de nombre comercial, buscar algo que la gente sea fácil de decir. Si lo vais a internacionalizar, que no signifique cosas raras en el extranjero, que eso ha traído muchos problemas a muchas empresas,
y buscar algo pues que quede bien, ¿vale? A medida que el plan crece y las cosas empiezan a tomar forma, es posible también que te aparezca ese nombre perfecto, ¿no? Pero tampoco de que eso sea lo que te detenga en esas primeras etapas, puesto que hay que ir avanzando en el proyecto. Crear un nombre que puedas utilizar mientras hagas tu plan y que no te importe cambiar después, también es otra forma. Por ejemplo, los Beatles frecuentemente usaban nombres graciosos para canciones antes de terminarlas. Por ejemplo, Yesterday, ayer, conocéis toda la canción de los Beatles, Yesterday, pues durante la etapa en la que la estaban creando se llamaba Scrambled Eggs, huevos revueltos. Es decir, que lo del nombre pues es algo que te puede ayudar también a direccionar, pero que no necesariamente, depende en lo que estés metido, ¿vale? Define tu equipo. ¿Lo vas a hacer solo? ¿Lo vas a hacer con algún amigo de confianza? ¿Lo vas a hacer contratando? Es posible que ayude a poner mucha sinergia sobre la mesa, ya que cuando trabajas en equipo, pues el resto de personas también aportan ideas, aportan su saber hacer, ¿vale? Normalmente ahí es la frase esa que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues esto es lo mismo. Dos personas juntas pueden crear algo más grande y mejor que la suma de dos partes separadas. Porque si buscas personas complementarias, vas a ver que es mucho más fácil, en donde no llega uno, llega el otro, ¿vale? Y por lo tanto ayuda. Piensa en historias de éxito más grandes de los últimos tiempos, como John Lennon y Paul McCartney, Bill Gates y Paul Allen, Steve Jobs y Steve Wozniak, Larry Page y Sergey Brin. En cada caso, la sociedad sacó lo mejor de cada parte y todos se convirtieron en multimillonarios. ¿Una sociedad es garantía para volverse millonario? No. Pero también es cierto que puede sonar la flauta y sí, ¿vale? Y de hecho, ocurre. Una buena idea, una buena forma de gestionarlo y las cosas se disparan. O estar en el momento oportuno, que también es importante. Decide con inteligencia. Eso es básico en la vida. Es decir, usar la inteligencia siempre. Pensar que las cosas, si las piensas, las meditas, es como jugar al ajedrez. Si ves las diferentes opciones, te va a permitir tomar decisiones mucho mejores y siempre intentar buscar la mejor. Cuando escojas a la persona o las personas con las que vas a crear tu negocio, construirlo, ten cuidado. Aunque sea tu mejor amigo, no significa que sea un buen socio para esa empresa. Algunas cosas para considerar cuando debes elegir a tus socios y los miembros secundarios son las siguientes. ¿La otra persona complementa una debilidad tuya? Es decir, tú no eres bueno en los números, pero la otra persona a lo mejor a nivel contable sabe perfectamente cómo funciona. Eso sería una complementariedad. Ambos tenéis el mismo conjunto de habilidades. Si es esto último, tener cuidado, ya que podríais llegar a tener demasiados cocineros preparando las mismas recetas mientras las mesas quedan desatendidas. Pueden verse a los ojos en el panorama completo, es decir, siempre cuando trabajas con alguien va a haber roces, puede haber discusiones, pero es importante dejar siempre antes las cosas claras. Cuando se crea una sociedad, que es una de las cosas primeras que hay que hacer, cuanto más claro esté en ese contrato societario, mucho mejor. Lo normal cuando montas una sociedad es hacer un contrato en el que las cláusulas dejan claro las partes societarias, cada uno cuánto va a tener de parte en esa sociedad. Además vas a tener que poner los epígrafes en los cuales eso se hace ante un notario, o sea, que constituye la sociedad, y vas a poner todos los epígrafes que puedas en un momento dado desarrollar en esa sociedad. Pero además, como digo, tienes que poner las cláusulas por si se disuelve la sociedad, cómo se disuelve, de qué manera, porque eso puede pasar y hay que ponerse en lo peor. Esto es como un matrimonio. Es decir, puede irte todo muy bien o te puedes divorciar. Pues es exactamente igual. Tú puedes coger y puedes tener una empresa y no pensar en esto y luego empiezan a haber los roces, las discusiones, el mal rollo y alguien se quiere salir y si se sale se rompe todo. Entonces hay que dejar las cosas bien atadas y hay fórmulas para hacerlo, ¿vale? Además, se han creado miles de empresas
millones de empresas. Cogéis un profesional que os ayude en eso si hace falta, porque hay muchas maneras de establecer ese condicionado del contrato, ¿vale? De la sociedad. Cuanto más claro esté, mejor. Asegúrate que a tu equipo le importe y que todos estén comprometidos al igual que tú con el negocio que se va a hacer. Es fácil que alguien que en un principio parece que va a funcionar involucrado mucho en el negocio, de pronto le sale otra cosa que le parece más interesante y te deja colgado. Eso pasa. Entonces, asegúrate que todos tenéis el mismo enfoque, el mismo objetivo para que las cosas funcionen, ¿de acuerdo? Si tienes que escoger gente y tienes que entrevistar a gente, hay que detectar el talento, porque al final tienes que ver que esa persona aporte realmente a la compañía. Además de los títulos y las certificaciones que pueda tener, que te puede dar un indicador, la actitud se valora muchísimo, porque la actitud va a ser lo que marque. A nadie le gusta trabajar con un amargado, a nadie le gusta trabajar con alguien que está todo el día quejándose, y entonces eso es importante también, ¿vale? El clima que se va a crear dentro de tu empresa puede marcar totalmente hacia dónde vais, ¿de acuerdo? Más cosas. Cada persona tiene un talento nato. Decía Einstein que no puedes valorar a un pez por su capacidad para trepar por un árbol, porque no es su habilidad. La habilidad de un pez es nadar. ¿Correcto? Pues todos, y todos, cada uno tiene una habilidad en algo. La importancia está, sobre todo el que crea una empresa, es el detectar esa habilidad que le hace diferente a cada persona y explotarla para el bien común. Y el bien común es el bien común del empresario, pero también de los trabajadores que van a trabajar en esa empresa. Porque lo que van a hacer es que si la empresa crece y se convierte en una empresa competitiva, los trabajadores también van a crecer. Por lo tanto, es importante, ¿vale? Además, a veces esos talentos no nacen exclusivamente de la educación, sino que a lo mejor son cosas que es un hobby que tiene, pero que nunca lo ha explotado a nivel profesional, pero que en esa empresa a lo mejor se puede utilizar. Por ejemplo, alguien que le guste YouTube, ¿vale? Pero nunca ha trabajado en YouTube. Sin embargo, esa persona, oye, pues puede ser buena para el tema de marketing de la empresa, porque domina redes sociales, domina YouTube, sabe cómo funciona y de pronto se viralizan ciertos anuncios que puedas hacer porque esa persona tiene esa habilidad. Hay que ver más allá, ¿vale? Cuando eres emprendedor tienes que ver más allá de las cosas que son normales, ¿de acuerdo? Y lo más importante, llevarse bien. Es decir, vas a tener un equipo y por lo tanto tienes que llevaros bien entre todos, tanto entre los socios como entre el propio equipo. A nadie le gusta trabajar con malos rollos, ¿vale? Muy bien, pues seguimos. Estamos subiendo el Everest. Vamos a la segunda etapa. Crea un plan de negocios. Un plan de negocios ayuda a definir lo que necesitas para comenzar tu negocio. Sea grande, sea pequeño, todo va a depender de tu capacidad económica, básicamente. Tenéis que hacer un resumen del sentido de vuestro negocio en un documento simple, que quede claro. O sea, ¿qué queréis lograr? También tenéis que crear un mapa, porque tendréis que explicar este proyecto a mucha gente, inversores, banqueros, a otras partes que les pueda interesar, porque tú vas a necesitar ayuda seguro y vas a tener que explicarlo esto muchas veces. Entonces hay que intentar hacer un speak rápido de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Todo esto te va a ayudar también a ver y escuchar opiniones de viabilidad del negocio, si ese negocio tiene sentido o no. Tienes mucha literatura al respecto, tienes muchos tutoriales, como he dicho antes, donde podrás revisar, ¿vale?
Y es importante que antes de empezar un negocio os informéis mucho sobre el sector, sobre el producto, sobre la competencia. ¿Qué tiene que contener ese plan de negocio? Crea un resumen ejecutivo. Serán necesarias varias partes básicas para tu plan de negocio, y la primera es esta, el resumen ejecutivo. Describe ese concepto general del negocio, cómo se va a financiar, importantísimo, cuánto financiamiento vas a necesitar, cuál es el estado actual, incluyendo el estado legal, las personas involucradas, un resumen incluso de ese currículum de las personas para ver qué proyecciones tienen y qué habilidades o conocimientos tienen sobre el tema, cualquier cosa que haga ver a tu negocio como una propuesta ganadora. Redacta una descripción del negocio, describe más específicamente tu negocio, cómo se va a ajustar al mercado en general, a quién le vas a vender el producto o el servicio, quién lo va a distribuir. Explica si vas a ser una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa unipersonal y por qué has elegido ese camino societario. Describe el producto o el servicio, sus principales características, sobre todo lo más importante, por qué la gente lo va a querer. ¿Qué tienes de diferenciador, si es que tienes algo de diferenciador? O simplemente te vas a unir, imaginaros, monto una peluquería más o monto un bar más. Busca esa parte diferenciadora que va a hacer que la gente quiera venir a tu establecimiento, por ejemplo, o que quiera obtener tu servicio. Enumera las estrategias de mercadeo. Hay que conocer tu mercado si quieres ser exitoso, es decir, al final, os he dicho antes, tenéis que informaros, ¿vale? Porque si no, no os vais a enterar de por dónde van las cosas. Hay que saber cómo está vuestro mercado, vuestro sector en el que os queréis meter. Así que hay que analizar el producto, el plan, hacer un plan atractivo en el que se pueda sacar rendimiento económico, que para eso se monta una empresa. Las empresas se montan para ganar dinero, es así. Y luego puedes ganar mucho, puedes ganar poco, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, o puedes optimizar o no lo puedes optimizar. Lo ideal es hacer las cosas pensando en largo plazo, con lo cual hay que pensar en que tiene que haber una viabilidad económica del proyecto y de la gente que va a participar en él. ¿De acuerdo? ¿Qué tamaño tiene tu mercado? ¿Habrá oportunidades para expandir el mercado inicial? ¿Cuáles pueden ser tus ventas iniciales? ¿Qué proyección tienes a corto, medio y largo plazo a nivel de ingresos? Cuando tengas claro y comprendas cuáles son estas variables, entonces tendrás que darlas a conocer a aquellas personas que te pueden ayudar a crear. Como digo, vas a ir a lo mejor a pedir un crédito para montar el negocio. Se lo vas a tener que explicar al banquero. Vas a tener a lo mejor que pedir una subvención, una ayuda, vas a tener que explicarlo a la administración, tu plan de negocio, qué es lo que quieres montar. Luego veremos cuáles son las ayudas que hay también para montar este tipo de cosas, ¿vale? Haz un análisis competitivo. A medida que vas desarrollando todo esto que estamos hablando, también vas a saber quiénes son tus competidores claves. Es importantísimo seguir a la competencia. Todo el mundo lo hace, todas las empresas siguen a su competencia, a nivel de precios, a nivel de producto, a nivel de innovación. Averigua quién está haciendo algo parecido a lo que quieres hacer y cómo le ha ido, si le ha ido bien, le ha ido mal. También es importante hacer un DAFO. ¿Sabéis lo que es un DAFO? Donde vas a ver las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, las cosas a nivel propio que tú puedes actuar, son tus debilidades y tus fortalezas, y luego a nivel externo, las amenazas y las oportunidades que te da el mercado. ¿De acuerdo? Ver incluso los casos de empresas que han caído. ¿Por qué cayeron? Que te sirva de aprendizaje. Os explicaba el otro día lo de los aprendizajes vicarios, o sea, el aprendizaje que ves en los demás. Pues esto también te ayuda a saber y a conocer. Redacta un plan de desarrollo. ¿Cómo vas a crear tu producto o tu servicio? ¿Se trata de un servicio que quieres ofrecer? ¿O es algo mucho más complejo, como software, un producto físico que tienes que construir? ¿O es un juguete, una tostadora, lo que sea?
¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a construir? Define ese proceso, desde la materia prima, pasando por el ensamblaje, la terminación, el empaque, el almacenamiento, el envío. ¿Vas a necesitar más gente? ¿Lo vas a externalizar? ¿Lo vas a hacer tú? ¿Tendrás que trabajar con sindicatos, aspectos legales? Pues todo se tiene que tener en cuenta cuando preparas esto, ¿de acuerdo? Planifica tus operaciones. ¿Quién va a ser el líder? O los líderes. ¿Quiénes tienen que seguirlos? Define la organización, define tu organigrama, desde la recepcionista hasta el director, si vas a hacer una estructura un poco más grande. Como os he dicho al principio, si vas a montar algo, pues empiezas por lo bajo. Fijaros, Bill Gates empezó en un garaje. Es decir, que al final nadie empieza siendo multimillonario con una multinacional, que todos empiezan por abajo, a menos que tengas... Yo tenía un compañero de trabajo que era de la familia Entre Canales y estaba conmigo en la mesa al lado. Pero claro, este señor un día dijo, bueno, pues me marcho yo trabajaba entonces en Carrefour, me marcho de Carrefour, la central de compras, porque ya he aprendido lo que quería aprender, y se fue y montó 3 empresas enormes, con más de 1000 y pico empleados. Pero claro, tenía una familia de la que viene, ¿no? Entonces, define esa organización que os decía, conoce la estructura de tu organización. Todo esto te va a ayudar a saber qué costos operativos necesitas, ¿vale? Y también a precisar qué capital te hace falta para montarla y ponerla en funcionamiento. Ten en mente además que ese negocio que quieres montar va a seguir evolucionando. Es decir, esto no es empiezo y ya está, se supone que tienes que ir creciendo. Es el objetivo, ¿vale? Por lo tanto va a evolucionar y esa primera idea que tienes también seguramente la vas a tener que ir modificando en función de las circunstancias y de cómo vaya transcurriendo el tiempo y hacia dónde quieras dirigirte. Cuanto más claro tengas el tema, mucho mejor, porque no irás dando tumbos, irás en una dirección y hacia un objetivo. Y a medida que ese negocio crece, vas a hacer cambios, seguro, en los planes de contratación, para ajustarte a lo que necesitas. Tienes que también contar con personal externo, abogados, contables, siempre y cuando tengas en cuenta que todo eso lo tienes que pagar. También tienes que crear los recursos para ello, ¿vale? Normalmente cuando se empieza, ¿qué haces? Coges un gestor que te lleva todo el tema fiscal y papeleo, ¿vale? De manera que tú te dedicas al negocio y tienes ese gestor externo. Que empiezas a crecer y empiezas ya a necesitar tener un departamento interno, pues entonces tendrás que pensarte el hecho de contratar y ya meter dentro de la empresa ese departamento contable, ¿vale? Lo mismo recursos humanos, lo mismo cualquier tipo de servicio que necesite tu compañía. Cubre los temas financieros. Es decir, cuánto planeas gastar, cuánto dinero tienes. Esta es la parte más importante de un negocio. ¿Con qué cuentas? Si intentas montar un negocio sin dinero, es probable que te vayas a la ruina en poco tiempo. Entonces necesitas saber de qué dispones. A veces no es demasiado. Os pongo un ejemplo. Yo os he dicho que he trabajado en las oficinas de empleo, ¿verdad? Bueno, hubo una temporada que llevaba el tema de parados de larga duración. Y los parados de larga duración significa que llevan mucho tiempo sin trabajar y sin tener ingresos. En muchos casos, muchas personas lo han perdido todo. Un día me llegó una persona que le había pasado eso, había perdido su casa, lo había perdido todo, estaba viviendo en un coche. Esa persona llevaba mucho tiempo sin trabajar. Y bueno, se sentó en mi mesa, empezamos a hablar y le hice ver que tenía 2 manos. Si tú tienes 2 manos y tienes ganas, puedes trabajar. Me decía, claro, pero es que cualquier cosa que quiera montar necesitas dinero, tal, no sé qué. Vale, yo estuve un tiempo viviendo en Escocia y ahí yo veía por las mañanas a primera hora, a las 5:30, 6 de la mañana, que había mucha gente que se dedicaba a limpiar cristales de los escaparates, de las tiendas, de edificios. ¿Qué te hace falta para limpiar un cristal? ¿Un cubo? ¿Agua?
una gamuza, un limpia cristales, eso es una raqueta de esas que limpia los cristales, un alargador, una escalera. ¿Cuánto te puede costar eso? Este señor no tenía ni para eso. Entonces le dije, digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vete a una ferretería, habla con el señor de la ferretería, explícale la situación, dile que te lo deje a cuenta, que tú se lo vas a devolver y a ver qué te dicen. Lo hizo. Ese señor hoy en día tiene una empresa y tiene gente trabajando. Lógicamente ya no vive en el coche. Ese señor empezó yendo por los comercios, preguntando si podía limpiarle los cristales por la voluntad. Empezó así. Poco a poco empezó a tener clientes fijos, que esa voluntad al final se convirtió en un dinero que le entraba siempre. Como estabas ajustando el precio a la necesidad del comercio, lo que estimaban que eso valía, empezó a crecer. Hoy en día está limpiando cristales y haciendo temas de limpieza en empresas ya grandes. Tuvo que contratar gente, comprar maquinaria. Ya no vive en un coche. De vez en cuando me manda correos explicándome cómo le va. Es decir, al final, montar un negocio es montar una fuente de ingresos. Y a veces no necesitas gran capital para hacerlo. Necesitas la motivación, las ganas, el querer hacer cosas, ¿vale? Decíamos, cubre los temas financieros, descubre cuánto planeas gastar, cuánto dinero tienes. Esto va a ir actualizándose también en función de tus ingresos, de tus gastos, pero lógicamente intenta contener siempre los gastos, intenta controlar ese plan económico en 6 meses, en 1 año, 2 años, 3 años, ¿vale? Vamos al tercer paso en esta escalada, en esta ascensión. Cubrir la parte legal. Ten un abogado, un asesor legal. Esto es gratis, al principio. Se cuenta con alguien que en un momento dado te pueda asesorar. Sobre todo si vas a constituir una sociedad, una cooperativa, porque luego hablaremos, hay diferentes maneras de montar una empresa. Bueno, pues tienes que tener a alguien que te asesore legalmente si no conoces el tema. ¿Vale? Habitualmente, pues no todo el mundo tiene conocimientos de este tipo y lo normal es que te asesores por gente que sí que sabe. A nivel fiscal, a nivel contable, a nivel societario, es decir, necesitas tener gente que sepa de qué va. Para que os hagáis una idea, un gestor que os lleve el papeleo, los impuestos del IVA, el IRPF, en fin, lo que tengáis al principio, por 100 euros tienes un gestor, 100 euros al mes. Eso para empezar, ¿vale? Lógicamente, conforme empiezas a meter más cosas, eso se va a incrementar y también lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Al final hablamos de dinero y el dinero es lo que tiene, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta siempre. Pasar de ser un asalariado a ser el dueño de una empresa, pues todo esto es problemas y cosas que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Documentos, conocimiento de leyes. Imagínate que pones un servicio, pues tienes que conocer el sector, qué afecta a nivel legal ese conocimiento de ese sector para poder hacer ese servicio sin meter la pata. Bueno, resulta que necesitas, montas una empresa de exterminación de plagas y necesitas tener unas acreditaciones, unas habilitaciones, si no, no lo puedes hacer. Pues eso hay que saberlo, es básico, ¿vale? Todo el tema de convenios, si vas a contratar gente, qué convenio te estás metiendo, qué condicionantes tiene ese convenio, qué tablas salariales, porque eso te va a influir en tus costes, impuestos, honorarios, contratos, acciones, sociedades, etc. Alguien al que le puedas llamar cuando quieres saber algo. Es importante tener alguien de referencia al que llamar para saber esos aspectos legales, ¿vale? Y lógicamente busca a alguien para que te ayude en el largo plazo del negocio, porque no va a ser solo el comienzo, luego van a surgir cosas, ¿vale? Por lo tanto, busca a alguien que ya te conozca desde el principio
con el que tengas una relación que te permita trabajar sin ningún problema. Piensa que no hacerlo te puede conllevar problemas legales, multas, incluso cierres de la propia empresa. Es decir, eso no puedes llegar a eso, ¿vale? Consigue un contable. Necesitas a alguien que te maneje las finanzas. Como digo, un gestor al principio no cuesta mucho dinero, le pasas todas las facturas de gastos y ellos te montan todo el tema de impuestos y tal. Conforme se vaya complicando el tema, que tienes, lógicamente, tendrán más trabajo y te van a pedir algo más de dinero, es normal, ¿vale? Pero a ti te va a permitir centrarte en el negocio, con lo cual hay que valorarlo todo, ¿ok? Y sobre todo busca gente de confianza, gente que lo haga bien, que trabaje bien y que sean gente confiable. Crea una entidad comercial, es decir, crea una empresa. Y en esto de crear una empresa, en España tenemos diferentes opciones. Tú puedes ser empresario unipersonal, autónomo, ¿vale? Tienes que pagar tu cuota autónoma a la Seguridad Social y pagarás por módulos o pagarás por lo que generas, dependiendo tu tema fiscal. Pero también puedes montar empresas de responsabilidad limitada, por ejemplo, una SL o una SA, que también es una responsabilidad limitada, pero es más alta. O sea, el importe es mayor porque también para facturaciones mayores interesa una SA. Y luego hay una opción muy buena que mucha gente no explota y que son las cooperativas o las sociedades laborales, donde las administraciones además hay muchas subvenciones y apoyos a este tipo de empresas que tienen sus fórmulas distintas, pero que bien llevadas también funcionan bien. Y como digo, tienen muchas ayudas de las administraciones, cooperativas y sociedades laborales. ¿De acuerdo? Bueno, y seguimos ahí, en el ascenso. Maneja las finanzas. Paso 4. Cubre los costos iniciales. ¿Cómo vas a financiar tu microempresa inicialmente? ¿Vas a pedir un crédito al banco? ¿Vas a meterte dentro de un vivero de empresas y donde haya business angels o capitalistas de riesgo que se van a invertir en tu negocio? Inversores locales, subvenciones de la administración, tus propios ahorros, la familia. Cuando comiences un negocio, sé realistas. Posiblemente no vas a conseguir el 100% de lo que necesitas o de lo que te gustaría. Así que tienes que tener siempre una reserva, ¿vale? Para financiar lo que necesites hasta que todo esté en marcha y empieces a generar ingresos. Una de las formas de fracasar más rápidas es no tener suficiente capital de inicio, porque ya te ahogas directamente y no sabes. Recuerda, por lo tanto, quiénes te pueden ayudar. Como digo, la familia es muy importante. Fijaros, los chinos, por ejemplo, no piden créditos a los bancos, ayudan entre ellos. Y luego se lo van devolviendo cuando pueden, pero lo devuelven. Bueno, pues cada uno tiene su manera, ¿vale?, de hacer las cosas, cada cultura. Nosotros aquí utilizamos los bancos, utilizamos la familia, utilizamos los ahorros propios que has generado pues trabajando para empresas ajenas. Y bueno, pues todo vale. Como digo, depende del negocio que vayas a montar, vas a necesitar más o menos dinero. Pero es importante tener más del mínimo. O sea, porque será una forma de asegurarte la viabilidad del proyecto. Como mínimo intenta tener, imagínate que no tienes ingresos los 6 primeros meses, pero necesitas tener abierto y funcionar. Pues intenta tener al menos ese capital que te asegure que esos 6 primeros meses en los que todavía no tienes los clientes hechos, que tienes que crearlos, tienes que conseguirlos, que te permita seguir funcionando, pagar tus gastos, para que al menos puedas tener la opción de viabilidad del negocio. Lógicamente, los negocios, antes de todo esto que os estoy explicando, las empresas normales lo que hacen es un estudio de mercado. Entra dentro del plan de negocio, como os he dicho, vigilar la competencia, mirar todo, cómo está el sector. Todo eso forma parte de ese estudio de mercado que haces, donde lo que tienes que hacer es una viabilidad de ese proyecto a nivel económico
cuánto podrías estar sacando, siendo moderado, siendo muy moderado, ¿vale? O sea, no hay que tampoco tirar... Y buscar ese punto de equilibrio para decir, oye, si al menos consigo cubrir gastos, pues ya con estos ingresos al menos no tengo que cerrar. No voy haciendo una pelota que me vaya generando gastos innecesarios, o sea, gastos que me provoquen la ruina, ¿vale? Guarda el dinero, importantísimo. Hay gente que empieza montando una tienda de la leche, con escaparates de la leche, con unas instalaciones de la leche. Empieza tranquilo, porque si te lo estás gastando en eso, a lo mejor resulta que luego falla algo y todo el dinero que te has gastado ahí lo has perdido, porque has tenido que cerrar. Entonces, empieza a hacer las cosas con los pies no de barro, sino de acero. Y cuando las cosas vayan mejorando, ve mejorando tú, mejorando tus instalaciones, tus servicios, más personal, lo que necesites, pero con pasos afianzados, ¿de acuerdo? Haz números, siempre haz números. Hablamos de dinero. El dinero es hacer números. Y uno ve rápidamente si hace los números si es rentable o no es rentable. Yo trabajo en multinacionales y os aseguro que no se gasta un euro si no hay un retorno de inversión de ese euro gastado. Cualquier cosa que vayas a gastar, pensar así. Si yo me gasto un euro, ¿qué retorno de ese euro voy a tener en poco tiempo? De esta manera sabréis que lo que os estáis gastando va a ser para el negocio de verdad. No va a ser un gasto y ya está, sino que va a generar beneficios de algún tipo. Si yo me gasto X dinero en publicidad, tengo que tener un retorno de esa inversión en publicidad. Si no, es un gasto, no es una inversión en publicidad. En vuestros negocios, pensar siempre en inversión, no en gasto, ¿vale? Diseña ese camino hacia el éxito financiero, es decir, ¿a qué precio quieres vender tu producto o servicio? Y una vez que tú quieres venderlo a ese precio, ¿el mercado te lo va a comprar a ese precio? Porque no es el precio que tú quieras venderlo, es el precio que te lo están dispuestos a comprar. Por eso hay que seguir a la competencia y ver exactamente qué es lo que está haciendo. ¿Os recordáis cuando os explicaba? Trabajé en Carrefour como director de pricing a nivel nacional. Toda la política de precios se hace vigilando a la competencia. Toda. Pues cuando tú montas un negocio es exactamente igual. No es al precio que tú quieras vender, es al precio al que la gente está dispuesta a comprártelo. Y por lo tanto, solo ves rápido. Si tu competencia lo está vendiendo a un precio y lo está vendiendo, pues el mercado ha aceptado ese precio. Y esos son los números que tienes que saber para poder hacer tu cuenta de explotación y tu proyección, ¿vale? Y lógicamente si tú luego puedes llegar con un margen aceptable a ese precio. ¿Cuánto te va a costar ese producto o servicio que estás montando? Calcula tu beneficio neto. El beneficio neto es el que sale después de impuestos, ¿vale? Ten en cuenta todos los gastos fijos. ¿Acordáis que estuvimos haciendo una cuenta de explotación de los gastos personales? Y os dije, esta cuenta de explotación también sirve para un negocio. Gastos de luz, de electricidad, de alquiler, todos los gastos fijos, porque te está diciendo esos gastos fijos, una de dos: qué ingresos tienes que conseguir para pagarlos, o qué tienes que quitar, que puedas quitar o reducir para poder tener viabilidad, ¿vale? Esa cuenta de explotación, como digo, corto, medio y largo plazo. 1 año, 2 años, 3 años, ¿vale? Os lo he dicho antes, echa un vistazo a tus competidores, averigua qué precio venden ese producto o servicio. Tú puedes añadirle un valor agregado, puedes hacer que tu producto sea diferente y que tenga un precio más tentador. Fijaros, estando en Carrefour, los jefes de producto, llegaba un proveedor y le decía, mira, tengo una lata de atún, que el atún es cojonudo, es un atún fantástico y va a costar 30 céntimos más cada lata. Por lo tanto, te tengo que poner un precio 30 euros más, o sea, 30 céntimos más caro cada lata.
y el jefe de producto se lo compraba. ¿Sabéis qué pasaba a veces? Que ese producto en el lineal, el cliente no apreciaba esa diferencia. Con lo cual estaba ocupando un sitio en un lineal que vale dinero y no se vendía. Por lo tanto, no generaba la rotación suficiente para generar ingresos suficientes. Y había que coger y llegar al proveedor y decirle, mira, el producto lo quitamos del lineal, porque este producto el cliente no está apreciándolo. Seguramente tiene más calidad, si nadie lo discute, y vale más por alguna razón, pero no lo estás transmitiendo al cliente. Fijaros, por ejemplo, la leche Pascual. ¿Todos conocéis la leche Pascual? Vale, pues la leche Pascual es la más cara. Ha conseguido transmitir al cliente el concepto de calidad del producto. Y lo hace pagar más caro y la gente la compra. Y siguen los lineales de los establecimientos porque la gente lo compra. Es decir, cuando creas algo con un precio más alto, tiene que haber un diferencial, un valor agregado, pero el cliente lo tiene que notar y estar dispuesto a pagarlo, por lo que sea. Tú ves un Mercedes y ves un Seat Ibiza. Son dos coches, los dos te llevan a un sitio y tal, ¿no? El Mercedes vale considerablemente mucho más dinero. Y la gente está dispuesta a pagarlo por algo, porque estás ofreciendo un valor agregado al producto. Estatus, ya no solamente que el coche sea mejor, el motor mejor y los acabados mejores. O sea, hay más cosas. Has conseguido transmitirlo. Pues esto es igual. Cuando montas un negocio, hay muchas maneras de transmitirlo. Imagínate ese señor que limpia cristales. Si ese señor que limpia cristales se limita solo a limpiar cristales, eso lo hace cualquiera. Pero si ese señor además le pregunta al cliente continuamente qué más puede hacer para que se sienta mejor con su trabajo, seguramente el cliente pues lo va a decir, va a ver que está escuchado por alguien que le está haciendo un trabajo, que además le está dando un servicio, le está dando una atención. Pues eso es un valor agregado, es un diferencial que va a hacer, primero, fidelizar al cliente y que a lo mejor el cliente esté dispuesto a pagarte algo más por ese servicio extra que le estás haciendo. Y no olvidéis nunca que en el mundo de los negocios tratas con personas y las personas sienten emociones y las emociones es a donde hay que llegar. Cuando llegas a las emociones de la gente, consigues cosas fantásticas. Si os fijáis, la publicidad se basa en vender emociones, no en venderte el producto. BMW, ¿te gusta conducir? Y sacas la mano por la ventanilla. Es una emoción, no te están vendiendo el coche, te están vendiendo la emoción de conducir ese coche. ¿Vale? La competencia no tiene que ver solamente con los bienes y servicios en sí mismos, también tiene que ver con la credibilidad social y ambiental. Estamos en un mundo, lo habéis visto estos días, con el tema de la sensibilización medioambiental. La gente está muy metida y muy sensibilizada con este tema. Hay que vigilar también lo que hacemos, que tenga sentido y que vaya en sintonía con el mundo y con lo que la gente piensa. Si yo quiero montar un restaurante y empiezo a montar cosas sin tener en cuenta que existe mucha gente que son veganos, por ejemplo, y no tengo nada para ofrecer a un vegano, sabes que vas a perder ese tipo de cliente. ¿Por qué lo tienes que perder? Ten alguna opción para estos clientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando montas un negocio, ¿de acuerdo? Maneja los costes de funcionamiento. Presta atención a esos costes de mantenimiento y siempre mantente alineado con las proyecciones que tienes en tu cuenta de explotación, que es tu presupuesto, es lo que has proyectado que te va a costar hacer las cosas en función de los ingresos. Si los ingresos no llegas a lo proyectado, tendrás que reducir esos gastos. Pero si llegas a esos ingresos, incluso si lo pasas, habrá una parte de esos gastos que a lo mejor también tendrás que incrementar. Es decir, si yo tengo un establecimiento y empiezo a vender un montón, no puedo mantener un empleado. Tendré que pensar en contratar a alguien más, porque si no es que tengo a 4 personas esperando ahí 20 minutos
Y eso es inaceptable en un negocio hoy en día. ¿Tendré que contratar a alguien más para que pueda atender? ¿Vale? Entonces, estas cosas hay que manejarlas, no son estáticas, ¿vale? Pero lo mismo cuando empiezas a montar cosas o a tener ideas, pues voy a montar una máquina más de no sé qué. Bueno, eso tiene un coste. Coste de luz, un coste de mantenimiento, que también tienes que tener en cuenta. Coste de amortización de ese producto, de esa máquina, ¿vale? Y como digo, piensa de forma moderada. Es decir, no empieces a lo grande. Hay cosas que a lo mejor podrás alquilar sin tener que comprar. Nadie se compra un coche al contado hoy en día, muy poca gente. ¿Qué haces? Pagas cuotas. Mucha gente, incluso en los negocios, utiliza el renting o el leasing, si lo vas a comprar, pero sobre todo el renting, porque el renting te permite pagar una cuota, es un gasto fijo que sabes que es el que es, y hoy en día además hay renting de todo, por lo cual hace unos años eso no existía. Las cosas evolucionan, pues hoy en día puedes hacerlo, ¿vale? Esto te va a permitir también ajustar tus gastos realmente a lo que tienes, ¿vale? Y evitar sorpresas raras. Encuentra una forma de recibir los pagos, importantísimo. Montas un negocio para tener ingresos. Esos ingresos los recibes porque alguien te lo paga. Entonces tenéis que tener métodos de pago que sean fáciles de utilizar, que sean aceptados por todo el mundo y que sean usuales, o sea, que la gente normalmente los utilice. Por ejemplo, si tienen una empresa de servicios, pues bueno, una transferencia, que el cliente pueda hacerme una transferencia sin ningún problema, que me pueda pagar con tarjeta, por lo cual tendré que tener un datáfono, que me pueda dar, por ejemplo, si es una pasarela a través de una página web, pues que tenga PayPal o que tenga cualquier opción de pago a través de esa pasarela, tarjetas de crédito y tal. Es una de las partes más importantes. O sea, yo he montado todo mi negocio y ahora necesito que me paguen. Y para que me paguen tengo que dar facilidades. Pues hay que buscar todas las fórmulas que permitan que sea fácil el pago, ¿vale? Os digo además que muchas veces hay empresas, sobre todo empresas a través de internet, que fallan en esto, ¿no? O sea, que lo complican. Y cuando tú complicas algo, la gente se cansa y se busca otro sitio. Hay que dar opciones. Por ejemplo, tienes una peluquería, pues puedo cobrar por Bizum, pero siempre separando las cuentas personales de la empresa. No mezcléis nunca, porque son dos cosas diferentes y tendréis que hacer la contabilidad y tus finanzas personales van por un lado y las de la empresa van por otro, ¿de acuerdo? Ya estamos en el quinto paso, nos quedan solo este y otro más. Comercializa tu negocio. Estamos en la etapa de las nuevas tecnologías, de internet, de las redes sociales. Consigue un sitio web. Si quieres sobre todo vender en línea tus productos y servicios y hacer un comercio electrónico, tienes que crear ese comercio electrónico, esa página con tienda, con pasarelas de pago. Si tú no sabes hacerlo, contrátalo, que alguien te lo haga. Pero pensar que este es vuestro escaparate 24/7, las 24 horas del día, 7 días a la semana, siempre funcionando. Yo he tenido 2 páginas web de comercio electrónico con más de 5.000 referencias y os digo que funciona. Funciona, o sea, tú estás durmiendo y eso sigue trabajando, te siguen entrando pedidos. Hoy en día además tienes opciones de hacerlo a través de Amazon, como un vendor de Amazon o de eBay o de cualquier otro portal de este tipo que ya hacen el negocio, o sea, todo lo que es la publicidad para que la gente entre. Tiene sus pros y sus contras. Lógicamente, cuando trabajas en una plataforma ajena, pues tienes un coste y una serie de condiciones que tienes que tener claro que te pueden afectar al negocio. Pero también, por otro lado, tienes la posibilidad también de más venta. Y eso, pues tienes que ver los números, como siempre, y ver si te compensa, ¿vale? Ser profesionales y, por lo tanto, trabajar con profesionales. Puede ser que eso cueste un poco más, pero es importantísimo. Si tú trabajas con una página web
en el que haces comercio electrónico, contrata gente que sepa lo que está haciendo, porque vas a tener información de pagos de tarjetas, vas a tener información personal de la gente. Tienes que tener medidas de seguridad, que no pueda entrar cualquiera y hackearte la página. ¿Qué ocurre? Te entran en la página y te cambian los precios. Imaginaros el problemón que eso significa. O te cogen y los datos de todos los clientes. No puedes tener fallos de seguridad de ese tipo. Y eso se hace pues, con profesionales que saben encriptar, que saben hacerte páginas seguras, que tienen protocolos de seguridad y que son páginas, por lo tanto, que pueden tener su certificación de que son páginas confiables. ¿Vale? Publicidad. Tenemos que publicitar lo que hacemos. Si no, nadie sabe que estamos ahí, pues seguramente seremos un cero a la izquierda porque nadie nos va a tener en cuenta ni nos va a contratar los servicios. Jennifer, contabas el otro día que te ibas donde había gente y cogías y les dabas flyers y les dabas tal para tu negocio. Eso es lo que hay que hacer, que sepan que estás ahí. Si no saben que estás ahí, ¿quién te va a contratar? Y eso se llama publicidad, ¿vale? Si no lo haces, pues tu crecimiento va a ser el que sea, va a ser muy poquito a poco, demasiado poquito a poco, incluso puede ser que no crezcas. Si lo haces en condiciones y lo haces bien, os he dicho antes, lo que te gastes en publicidad tiene que ser una inversión, tiene que haber un retorno de esa inversión que haces. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento, ¿vale?, de esa publicidad que te gastas, de ese hacer que los demás sepan que estás ahí, ¿vale? Que todo el mundo sepa lo que haces. Entrega tarjetas de presentación a quien haga falta para que sepan que estás ahí, porque eso también produce sinergias. Resulta que tienes una empresa de algo y resulta que hay alguien que fabrica un producto que a lo mejor puede ser complementario con el tuyo, pero si no sabe que estás ahí, pues no te lo va a ofrecer, se lo va a ofrecer a otro. Toma tiempo, por lo tanto, para desarrollar presencia en redes sociales también. Instagram, Facebook, Google, Twitter, todas esas redes sociales nos ayudan a ese que nos conozcan. Y siempre mantén las cuentas personales separadas de las profesionales, ¿vale? Y siempre contesta a la gente. O sea, si tú montas una empresa y te metes en redes sociales, tienes que tener un seguimiento de los clientes, de los comentarios que te hacen. Muévelas, porque no hay nada peor que montar algo y que no se mueva, pues la gente dice, esto aquí no me sirve de nada. Manda mensajes a la gente que te siga, a la gente que se mete en esas redes, porque si te están siguiendo es que haces algo bien, sobre todo que les interesa. Por lo tanto, mándales información, tienes ahí clientes potenciales. Lleva adelante los planes de comercialización y de distribución de tus servicios o productos. Una vez que ya tienes construido el servicio, desarrollado producto, pues tienes que hacer mercadeo para conseguir ventas. Realiza también preórdenes, creando expectativas, haz ofertas, muévelo, ¿vale? Haz que sea algo interesante y cada vez que entren en esas redes, pues que vean que estás haciendo cosas, que te mueves, que haces cositas, ¿vale? Bueno, estamos en el último paso, que es lanzamos nuestro negocio. Consigue un espacio. Hoy en día se puede trabajar por internet, desde casa, desde un almacén, desde un garaje, de donde os apetezca. Pero si estás haciendo algún tipo de producto o servicio de cara al público, vas a necesitar una oficina, un lugar donde físicamente pues, tus clientes vayan allí, ¿vale? Bueno, hoy en día hay miles de formas de hacer esto. Puedes alquilar un local, una oficina, puedes incluso coger un sitio de network,
por ejemplo. ¿Sabéis? Los coworkings estos que trabajas con más gente que también tienen empresas así pequeñas y tal. Bueno, o no tan pequeñas. En Alcobendas, por ejemplo, hay un coworking en Alcobendas donde están las oficinas centrales de la empresa esta Costco. Es una multinacional de narices, norteamericana, y están trabajando en un coworking. O sea que a veces eso puede resultar interesante. No tienes que pagar gastos de estructura ni local, sino pagas un dinero por cada oficina. Es muy flexible, te permite moverte. Tienes la secretaria en horario de oficina, tienes dirección fiscal ahí también, o sea que puedes hacer 1000 cosas hoy en día. Crea tu producto, desarrolla tu servicio. Bueno, tienes que hacer todo lo que sea necesario para que tu negocio crezca. Y por lo tanto, empieza a ver qué funciona y qué no funciona de lo que has creado. Pregunta a los clientes, haz encuestas, pregunta a la familia, que seguramente te van a decir las cosas más claras de lo que ellos ven o no. O sea, intentar crear retroalimentación de aquellas cosas que hacéis que piensan como clientes, ¿vale? Porque eso os va a ayudar a mejorar, ¿de acuerdo? Y luego ya sabéis, si tenéis que aumentar y desarrollar el negocio, pues hay que pensar si te tienes que mover a un sitio más grande y tal, por lo tanto tenerlo previsto, ¿vale? Al final todo eso es dinero, con lo cual siempre todo esto que se hace controlando el tema de la cuenta de explotación, que si te lo permite o no te lo permite. Bueno, pues ya lo tenemos todo, empezamos. Haz una fiesta de inauguración, comunícala a toda la gente, que sepan que estás ahí, amigos, clientes, todo el mundo, ¿vale? Porque es más fácil empezar si lo haces bien, ¿ok? Consejos. Proporciona siempre valor y servicio a los clientes potenciales, aun cuando no lo sean en este momento. Cuando sí necesiten tu producto, querrás que piensen primero en ti. Esto se llama en marketing crear espacio en la mente del consumidor. La publicidad, lo que se hace es crear una marca para que el cliente identifique ese producto con la marca. Y de esta manera estás creando un espacio en la mente. Cuando el cliente se pone delante de un lineal con diferentes marcas, lo que está haciendo es que su mente tiene ese espacio de esa marca y le resulta reconocida y familiar. Y la coge, la mete al carrito. Eso es lo que se trata de crear, diferenciarte, crear tu marca y que el cliente vaya directamente siempre a la tuya, ¿vale? Por lo tanto, proporciona valor a esa marca, crea el espacio en la mente del consumidor. Con la ventaja de Internet, crear negocios en línea son seguramente la forma más fácil para empezar, porque requiere menos inversión. Tú con una buena página web compites con Coca-Cola, porque es una web. Si haces una buena web diseñada en condiciones, no tienes ningún problema, ¿vale? Y lógicamente los costes son mucho menores. No tengas miedo a experimentar con los precios. Prueba diferentes opciones, prueba ofertas, prueba cosas que provoquen reacción del cliente para intentar comprar tu servicio o tu producto. Trata siempre de agregar ideas y más ideas a medida que vas avanzando. Como digo, no hay nada peor cuando montas un negocio que ser estático. Ser estático no le gusta a la gente, le gusta que haya cosas. A todos nos gusta que cuando entras en una página web haya cosas raras, ¿no? Hay ofertas, hay... Pues ese tipo de cosas le gusta a todo el mundo. Utilizarlas, ¿vale? Seguir siempre aprendiendo, formándoos. Eso siempre. Buscar cuáles son las cosas en las que sois menos buenos e intentar mejorarlo. Y eso se hace con formación. Como digo, hoy en día tenéis la suerte, y tenéis una gran suerte de que tenéis miles de opciones en las páginas web, en YouTube, con tutoriales, con de todo. Por lo tanto, va a ser fantástico porque os ayudará a mejorar muchísimo. En lo que seáis, peor tengáis a nivel de conocimientos y de habilidades, intentar formaros en eso, ¿vale?
seguir aprendiendo. Normalmente, yo por ejemplo, cuando he estado mentorizando como mentor en startups, en viveros de empresa, pues hay un periodo de seguimiento de la startup, cuando desde que empiezas desde cero, y en ese periodo pues vas también detectando, ¿no?, cuáles son las partes más flojas del equipo, y a partir de ahí pues les empiezas también a dar una guía de hacia dónde deberían ir para que las cosas fueran un poquito mejor. Pues lo mismo, si no tenéis por vosotros mismos, pedir ayuda. Existen sitios donde os pueden ayudar, ¿vale? Tener cuidado con ofertas de cosas, de negocios y de historias que os dan cosas a cambio de nada, porque eso no suele ser nunca verdad, ¿vale? Tener cuidado también con todo el tema de las estafas, porque eso ocurre, sobre todo si montáis negocios por internet, os intentan estafar. A mí me han intentado estafar muchas veces y ya te digo yo que no es agradable, ¿vale? Entonces, y aparte te hacen perder el tiempo, lo cual tener cuidado también con ese tipo de cosas. Bueno, pues acabamos de ver la travesía del emprendedor, ¿vale? Ahora os voy a explicar qué opciones tenemos para ayudarnos a tener nuestra empresa, es decir, qué tipos de ayudas hay, ¿vale? Y tenéis que tener claro que todas las administraciones públicas tienen programas desarrollados para ayudaros a nivel de emprendimiento. Las administraciones locales, tenéis el Ayuntamiento de Madrid, si ponéis emprendedor o emprendimiento. Ayuntamiento de Madrid. La Agencia para el Empleo tiene también, pero aquí lo vais a ver, apoyo integral al emprendimiento Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo veis aquí? Apoyar integral el emprendimiento, premio emprendedores, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchísima información, ¿vale? Entonces, bichear estas páginas, pegarles un vistazo, ¿qué hacemos? ¿Quieres montar una empresa? Ventanilla única del emprendedor para todo lo que son temas burocráticos, o si ya tienes una empresa, ¿cómo te pueden ayudar? ¿Vale? Está muy bien, os recomiendo que lo miréis, ¿vale? Pero como os he dicho, tenemos las administraciones locales con los ayuntamientos. Y, por ejemplo, Yolanda, tú estás en Torrejón. Torrejón seguro que también tiene programas de emprendimiento a nivel local, ¿vale? Tenemos la Comunidad de Madrid. Emprendimiento, Comunidad de Madrid. Ponéis así en Google, le dais, y aquí te pone autoempleo y emprendimiento, Comunidad de Madrid. Y te está diciendo pues las ayudas que hay, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, en la Seguridad Social para los autónomos, te da un año, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid complementa un año más. Es decir, que muchas veces las ayudas del Estado, las comunidades la mejoran, ¿vale? En este caso, Madrid es el caso, te da un año más de ampliación de la tarifa plana de autónomos. Pero además también te da ayudas para implantar el teletrabajo, hay ayudas a trabajadores que se constituyen por cuenta propia, es decir, tú estás desempleado y quieres meterte. Bueno, pues fijaros, ayudas a trabajadores que se constituyen por cuenta propia. ¿Quién pueden solicitar la ayuda? Personas físicas, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el importe de la ayuda? Pues fijaros, hasta 2.500 de forma general, y luego si sois jóvenes desempleados menores de 30 años o mayores de 45 o mujeres víctimas de violencia o víctimas de terrorismo o con discapacidad, tienes hasta 3.080, desde 750 hasta 3.080 a fondo perdido en gastos subvencionables. Es decir, hay unos gastos que son subvencionables, como por ejemplo gastos de alquiler, de constitución, de licencias de software, todo esto hasta este importe para que empieces tu negocio. Eso es a fondo perdido, ¿eh? Aquí te ponen los gastos que son subvencionables, honorarios de notario, de letrado, gastos de mantenimiento, gastos de publicidad y propaganda, cuotas de colegios profesionales, en fin, aquí te lo ponen todos, gastos de agua, luz y electricidad, ¿vale? El alta, qué requisitos tienes que cumplir, justamente lo explica, plazo de presentación, ¿no? Donde presenta la te dice toda la información. Pero os he dicho que hay también ayudas a nivel estatal. Bueno, pues ponéis SEPE, que como sabéis, SEPE es el que lleva todo el tema,
y ponéis emprendimiento, incentivos y ayudas a emprendedores autónomos. Esto es de la página del SEPE. Siempre iros a las páginas de origen, ¿vale? A las FETEN, porque son las que, si hay alguna modificación, la han puesto ya aquí. Reducciones y bonificaciones a la seguridad social, bonificación a trabajadores por cuenta propia, etcétera. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, si vais a contratar personal, existe una calculadora en la Comunidad de Madrid que es de incentivos a la contratación. Si le dais aquí a la calculadora, quiero contratar, ¿vale? Imaginaos que montáis la empresa y queréis contratar. Quiero contratar. Un nuevo contrato. Voy a hacerlo indefinido. Voy a coger a alguien menor de 30 años, que además está inscrito en garantía juvenil, que lleva menos de 12 meses paro. Voy a coger una mujer, no tiene discapacidad, o sí, lo que queráis, no es un trabajador retornado al extranjero, no es una mujer víctima de violencia de género, no pertenece al colectivo trans. ¿Eres un trabajador y la persona que vas a contratar es tu primer empleado? Sí, porque acabo de empezar mi negocio. Digo, sí. Y nos dice que por ese empleado voy a tener 8.000 euros de incentivo a fondo perdido, ¿vale? Para empezar la contratación. Lógicamente, este es un pago único el primer año, pero fijaros la ayuda que es. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, por las administraciones públicas, todas tienen ayudas, subvenciones, desde asesoramiento hasta este tipo de ayudas que podéis ver sin ningún problema. Pero incluso la Unión Europea, si ponéis EURES, por ejemplo, emprendimiento, imaginaros que vais a montar un negocio que requiere moveros, obtener algún tipo de ayudas, porque vais a montar también delegaciones en Francia, en Portugal. Pues a través del servicio europeo de EURES también hay ayudas, hay asesoramiento, ¿vale? Que os permite, hay mucha información, ¿vale? Con lo cual os va a permitir también poder desarrollarlo a nivel internacional. ¿Ok? Bueno, hemos estado hora y media explicando todo esto y vamos a dar un tiempo ahora por si hay alguna pregunta, ¿vale? Para vosotros. O para cualquiera que quiera comentarlo. Así que cualquiera que quiera comentarlo, levantáis la mano y lo vemos. ¿Hola? Se me ha oído, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí, no? Me gustaría tener un poco de feedback, porque no estoy viendo nada aquí. ¿Hola? Bueno, si no hay preguntas, pues lo dejamos aquí entonces. ¿Preguntas no? ¿Todo bien? Pues entonces lo dejamos... Ah, bueno, perdón, sí que tengo aquí las manos levantadas. A ver. Tenemos a Sara Rubio. Cuéntanos. Abre el micro y comenta. No. No se te oye. Sara, has levantado la mano, ¿no? ¿Querías comentar algo o...? Sí, pregunta, dime. No escucho nada, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo qué negocios tengo? Yo, mi empresa, porque tuve una empresa, bueno, he tenido varias empresas, la última todavía está en funcionamiento, ¿vale? Pero aparte, yo tengo negocios a nivel personal, inmobiliarios, que me dejan rentas. Entonces, bueno, a lo largo de mi vida tengo ya unos años y bueno, uno hace un patrimonio. Pero eso no es lo importante es que sepáis que se pueden hacer los tipos de negocio de muchas maneras. Y al final, los negocios implica que sean ingresos. Por lo tanto, los ingresos pueden ser de muchas maneras. Hay gente que se dedica a temas de bolsa, hay gente que se dedica, que son cosas que no necesitas estar ahí todo el día.
o puedes montar negocios de otro tipo. Cada uno, pues, lo que quiera hacer en la vida. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, lo dejamos aquí, ¿vale? Ah, bueno, sí, a ver. Vale, adelante. Adelante. Sí, comenta. ¿Di? Es que no sé. Sí, te escucho, dime. Noelia, ¿has levantado la mano? Bueno, ¿alguien hace alguna pregunta? Porque es que si no... Hola Jordi, soy Marta Mochales. Hola Marta, ¿qué tal? Cuenta. Pues, mira, estoy aquí con los alumnos Sí. y ellos lo que me están comentando es que por su perspectiva ven que es muy difícil el emprendimiento para los jóvenes. ¿Qué les puedes decir? Bueno, os he dado antes un ejemplo de esta persona que limpiaba cristales. Nadie dice que las cosas sean fáciles. O sea, lógicamente todo requiere un esfuerzo, requiere sentarse, planificar, pensar, pero luego también requiere el actuar. Es decir, si uno tiene las ganas y tiene la constancia de hacer las cosas y de ponerse en marcha, a veces no se necesitas tampoco especial capital para poder hacer las cosas, lógicamente. Entonces, como todo, ¿no? Si dispones de más capital, pues mejores cosas vas a poder hacer, o más potentes. Pero que a veces no es necesario tampoco demasiado dinero para empezar a emprender, ¿eh? Lo importante es tener las ganas y querer hacerlo, y que ese sea tu estilo de vida, porque al final esto no deja de ser un estilo de vida. En mi casa, por ejemplo, mi padre tenía empresas, y yo toda mi vida he vivido el tema emprendedor en Barcelona, y bueno, es una forma de vivir. A ver, dice, ¿conoces un gestor que sea muy profesional y que ayude correctamente al nuevo emprendedor? Normalmente los gestores son gestores, es decir, los ayudan en el papeleo. Y claro que hay buenos profesionales. Eso sí, intentar siempre que el gestor sea un gestor que esté asociado al Colegio Profesional de Gestores, porque si no, pues no es muy... Cuando alguien está asociado a un colegio profesional, tiene que cumplir una serie de condicionantes éticos, ¿no? Y por lo tanto tenéis una garantía, con lo cual buscar gente que realmente sea profesional. Dice, tengo una alumna que tiene una pregunta si hay ayudas para un menor de 25 años. ¿Lo habéis visto que sí? Menores entre todo lo que estén en garantía juvenil hasta los 30 años, existen ayudas. ¿Qué diferencia hay entre ser un autónomo y ser empresario individual? Bueno, habitualmente cualquier empresario, ¿vale? Si estés en una SL o estés como empresario individual, te vas a tener que hacer autónomo. O sea, son cosas diferentes, ¿no? El ser autónomo, pero que son cosas que son complementarias. Es decir, cualquier empresario, por narices, vas a tener que estar en el régimen de autónomos. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cuál es el procedimiento para darse de alta como autónomo y cuánto cuesta? Vale. Para darse de alta como autónomo es en la Seguridad Social. Es gratis. ¿Vale? Te das de alta gratis. Lo que pasa es que luego tendrás que pagar la cuota de autónomos. Por ejemplo, si te acoges a las tarifas planas, porque eres nuevo en el tema, creo que están en 60 euros o por ahí al mes. Si no te acoges a esa tarifa plana, está cerca de los 300 y algo al mes. Un alumno me pregunta, ¿es posible obtener el total de la financiación de varios inversores y el plan de empresas viable? Claro que es posible. De hecho, tú vas a decidir quiénes van a ser socios de capital de la empresa, quiénes van a ser financiadores, que puede ser un banco o puede ser cualquiera, tu familia o quien sea, pero no necesariamente tienen por qué tener capital de la empresa, o sea, tienen que tener acciones de la empresa, pero por supuesto que sí. O sea, puedes tener diferentes vías de financiación de varios inversores. Sara dice, para informar, en la zona sur está el Centro de Emprendedores de Getafe, te ayudan a desarrollar el plan de negocio. Efectivamente, cuando entráis en la Comunidad de Madrid, en la página esa que os he enseñado, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene el Centro de Emprendedores en Getafe, pero hay otro también hay varios, ¿vale? En Centro Madrid hay uno. El caso es que depende si estás empezando o es para otro tipo de cosas, os derivan a uno o os derivan a otro.
Y lo importante de esto es que existen estos centros de emprendedores que os ayudan una vez que también os van a pedir un plan de empresa, lógicamente, van a ver la viabilidad y a partir de ahí vais a poder tener esa ayuda, ese asesoramiento por parte del centro de emprendedores, de los gestores que hay allí que os pueden ayudar. ¿Cómo se asegura la CAM de que no haya gente dándose de alta solo por la ayuda de seguridad social de 750? Eso no lo entiendo. A ver. La ayuda de seguridad social es de 750 euros. No entiendo, ¿qué ayuda? O sea, la CAM, la Comunidad de Madrid, si tú no estás de alta como autónomo, o sea, si tú cumples las condiciones que te pone ahí, tendrás derecho a las subvenciones, sí o sí, porque para eso están. ¿Vale? No sé, ¿te oye? Hola, sí. Hola. Me gustaría preguntar por qué razón cuesta simplemente 60 euros registrarse de alta como autónomo, cuando simplemente la subvención es mucho mayor una vez se ha dado de alta. Vamos a ver. Hablamos de cosas diferentes, ¿vale? La tarifa plana de autónomos cuesta sobre 60 euros durante 2 años, aproximadamente. Como os he dicho, una parte, un año lo hace el Estado y el otro lo complementa la Comunidad de Madrid. El resto de subvenciones, ayudas y tal, pues dependerá si tienes derecho a conseguirlas o no, porque cumplen las condiciones o no. Pero son cosas totalmente que no tienen nada que ver unas con otras. O sea, la seguridad social, la cuota de autónomos es la que es. Si no estás en esto, si no tienes la tarifa plana, pues vas a tener que pagar la cuota autónoma normal, que son cerca de los 300 y algo. Abrir un negocio, ¿cuánto tardan en las licencias? Ejemplo, una peluquería. Pues fijaros, el Ayuntamiento de Madrid tiene lo que es la ventanilla única, precisamente para agilizar las gestiones de licencias, de apertura y todo. Pero lógicamente te van a pedir una serie de condiciones del local, que eso también va a depender un poco de ti. Es decir, todo depende, que una vez que te van a pedir los requerimientos del local a nivel de seguridad, a nivel de emergencias, pues tendrás luego que entregar ese proyecto y tendrán que validarlo y tendrán que... En España, habitualmente, montar un negocio puedes tardar mínimo un mes, máximo 3, de media, ¿eh? Lógicamente habrá sitios donde a lo mejor es más rápido, pero normalmente suele ser por ahí. Llorente, ¿Noelias levantó la mano o es la de antes? La de antes, vale. Pues la bajamos y así mejor. Vale, pues Silvia Malagón, una alumna de jardinería, pregunta: ¿con qué capital iniciaste tu empresa? Lo mío fue otra historia. Yo empleé casi 500.000 euros. Pero es otra, por eso digo que es otra historia, ¿vale? Porque yo empecé muy fuerte, me fue muy bien y luego, circunstancias de la crisis, pues lo que pasó. Pero por lo demás, bien. Silvia, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Por ejemplo, hemos hablado antes de las cooperativas. Fijaros que cuando montáis una empresa o queréis montar una empresa, estáis en una situación fantástica para hacer networking o para hacer sinergias. Es decir, por ejemplo, estáis haciendo un CDP de peluquería o de jardinería. Oye, pues a lo mejor resulta que os podéis unir varias y montar una peluquería, ya sea a nivel empresa SL, a nivel cooperativa, o sea, como os apetezca. O jardinería. Normalmente para la jardinería pues hace falta varias personas dependiendo de lo que vayáis a hacer. Pues lo mismo. Es decir, al final, si tenéis la oportunidad de conoceros, que está muy bien, a lo mejor podéis pensar en montar algo. Fijaros una cosa, la jardinería al final es trabajo, y si trabajas para otro y te va a pagar mucho menos, pues oye, si trabajas para ti con tu propia empresa, lo gestionas bien, puedes ganar mucho más dinero y vas a trabajar igual, incluso mejor, porque te lo gestionas tú.
¿Toda actividad remunerada que hagas por cuenta propia conlleva desde darse de alta siempre? Sí. Sí, cualquier actividad que hagas conlleva que te des de alta como autónomo y que te des de alta en el epígrafe de Hacienda que corresponda. Es importante además. Hay que pagar los impuestos. Al César lo que es del César, ¿no? Pues eso. De hecho, os podéis meter en un problema si no lo hacéis. ¿Vale? Porque ya os digo que la seguridad social es muy serio, ¿no?, el tema. Si os pillan sin daros de alta en seguridad social, tenéis un problema. Aunque sea por un día, ¿sí? De hecho, hoy en día, antes no estaba permitido, pero ahora tú puedes ir al gestor, él te da de alta, o tú mismo lo puedes hacer. Puedes darte de alta y de baja las veces que necesites a lo largo del año. Vas a hacer un trabajo puntual, te das de alta y cuando terminas te das de baja. Presentarás tu factura y luego pues a lo mejor te vuelves a dar de alta para presentar las facturaciones y presentar los impuestos. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer la asistencia.